Hola chicos, buenos días. Nosotros les quisimos compartir una forma diferente sobre nuestras tendencias del segundo parcial de esa materia. Lo vamos a hacer entre mi compañero Alberto, Valentina y yo, mi persona Paola. Es como contarles un poquitico de una forma diferente, como tipo las clases que hemos tenido con la profesora Erika, que es como tipo conversatorio. Entonces vamos a contar como un poquitico sobre todo nuestro trayecto desde la niñez hasta acá, muy conciso como para ser más breves. ¿Listo? Dentro de este proyecto, digámoslo así, de investigación, primero que todo tendríamos que resaltar la importancia de la alimentación en sus múltiples aspectos, teniendo en cuenta el hecho de que no hay acontecimientos en nuestra vida que no esté permeado por algún tipo de acto alimentario. Entonces es lo que nos lleva hoy a preguntarnos dónde están las raíces gastronómicas que tenemos hoy en día. Entonces, desde ese momento, tenemos que estudiar las raíces desde la dimensión de lo cotidiano y desde las distintas variables alimentarias, evaluar la contribución de ingredientes, de sabores y la integración de todas estas prácticas dentro de los contextos geográficos, económicos y sociales. También dándole importancia a la simbología o ritos que tienen cada familia. Y, y ya seguimos con nuestra historia, más bien Niñez, puede ser. desde que éramos pequeños. Sí, o sea, es que nuestras las raíces gastronómicas de cada persona son parte fundamental de lo que somos cada día, porque todo lo que nos pasa como el día a día en etapa en etapa va relacionado a la alimentación. De acuerdo a las etapas de la vida, la alimentación va cambiando, nuestro gusto va cambiando, nuestras posibilidades de adquirir alimentos o productos va cambiando. La geografía importa mucho porque si nos trasladamos a otro lugar, nuestra alimentación puede cambiar drásticamente o un poco, pero siempre, o sea, casi todo lo que hacemos, casi todas las etapas de la vida de un ser humano van como de la mano de la alimentación. Sí, eso varía un poquito más que todo como de las cosas y como estamos en esa materia casualmente, de las tendencias que se van viendo en el momento. Entonces, como que a veces los ingredientes no los estamos consiguiendo por lo mismo, porque no, por temporada o porque ya no lo cultivan o cosas así. Como por ejemplo, cuando más adelante les contemos, hay ingredientes que totalmente ya se perdieron por lo mismo, porque no era tan habitual el consumo de ellos. Sí, es que por lo menos les voy a hablar un poco, voy a empezar yo hablándoles un poco desde mis raíces gastronómicas, desde mi niñez. Yo soy de la parte se puede decir que es soy más habanero, como la parte de Sucre, Montería, Córdoba, toda esa parte. Soy de un pueblo que se llama eh, Caucasia, Antioquia, pero pasamos más que la finca de mis abuelitos está más adentro y ya eso es Bolívar. Entonces, pues nos criamos en una finca donde había ganado, donde había muchos animales de casa, de corral, eh, donde trabajaban la tierra, cultivaban maíz, yuca, plátano, arroz, ñame, todo ese tipo de cosas. Entonces nuestra alimentación fue basada más que todo en productos cultivados en la misma tierra. Las frutas eran de la misma finca, todo ese tipo de cosas. Entonces fue una niñez bastante sana, por decirlo así, porque nuestros alimentos eran por lo menos como desde los 4 meses, mi mamá ya no me daba alimento de pote comprado en una farmacia, en una tienda, sino que nos daban el alimento que preparaba mi mamá, era con plátano, que lo secaban al sol, nos preparaban con leche de vaca ordeñada en la misma finca. Entonces, dicen por lo menos mis papás y mis abuelitos que eso influye mucho porque por eso nosotros, mis hermanos y yo somos todos muy altos, muy robustos y pues ellos dicen que es por eso, porque tuvimos una alimentación muy sana cuando niños. Sí, eso yo creo que debe variar en casi todos, porque por ejemplo, mi caso fue completamente diferente a vos, creo. Por ejemplo, de mi niñez,
pues bueno, yo nací en Medellín, mi mamá es costeña de Barranquilla Atlántico, entonces es como todo más variado, digámoslo así, porque se consume de todo un poquito. Y mi papá es boyaco, de Boyacá, entonces ahí se consume más que todo unas influencias de un poquito como de la parte de Venezuela y un poquito como de Colombia. Entonces ahí hay una mezcla, entonces digamos que tengo paisa, boyaco, costeña, entonces en mi alimentación sí fue muy diferente, o sea, yo por ejemplo no tuve una alimentación tan nutritiva como tú, porque muchos alimentos de los que conocía mi mamá ya no los consiguen aquí en Medellín, entonces fue más que todo habituarme a comer lo que se conseguía acá sin perder las tradiciones de las comidas de mi mamá, porque en realidad en ese tiempo la que cocinaba eran las mamás, no los papás ni nada por el estilo, entonces era como suplir el gusto que comía mi papá, porque mi papá sí nos enseñó mucho como la cultura de comer carne, tomar leche y cosas así. Y de mi mamá sí fue más que todo como de las partes de los vegetales, aprender a comer frutas y cosas así por el estilo. Entonces no fuimos como tan obligatorios a comer alimentos tan orgánicos, digámoslo así, o tan cultivados en el momento para nosotros. Sí. Por el contrario, en mi historia sí es muy diferente porque, digamos, mi mamá es de Manizales y mi papá es de Neira Caldas. Y lo más importante ahí, pues, o lo que ha marcado mucho, es que se casaron desde muy jóvenes y por otro lado tenían bajo nivel de escolaridad. Entonces eso influyó mucho a que fuera una cocina como de subsistencia o que ellos también, digamos, transformaran las cocinas a, digamos, algo más artesanal para vender. Entonces yo crecí en el ámbito, digamos, de hacer tamales, de aprender a hacer empanadas y por el lado de que mi mamá siempre ha sido como la que recibió toda esa influencia, pues, de las abuelas. Entonces es una gran cocinera y resaltó ese punto también. Y mi papá cogía café, entonces ellos están muy acostumbrados, digamos, a los tragos y algo en las tardes con Sí, papa. algo que por lo menos en mi casa, el algo y la media mañana no existe, porque nuestras costumbres pues a nosotros no veíamos como el algo, la media mañana, no, o la merienda, nunca. Sí. Entonces, pues, y más que todo, por lo menos nosotros vivíamos en una finca donde los pueblos estaban muy retirados. Entonces, la necesidad de adaptarnos al sistema que nos brindaba el medio, entonces, por lo menos los productos para guardar los alimentos, para conservarlos, tenía que ser, las carnes eran en salazón, las bebidas se fermentaban, lo que eran las chichas, ¿qué más? Ahumados, se ahumaban, largas cocciones en algunos alimentos para que pudieran perdurar muchos días más. Pero era porque en sí la circunstancia nos obligaba. ¿Por qué? Porque no había luz, no había luz eléctrica, no había agua, el agua era de un pozo, aún sigue siendo, pero es un agua muy buena porque es un agua natural, muy limpia. Pero entonces los pueblos era muy difícil ir a un pueblo todos los días, ¿no? El pueblo se iba cada 8 días que iban a llevar, por decir, el queso, el arroz, entonces se iba cada 8 días y pues se traía lo necesario. ¿Por qué? Porque el ingreso a la finca era cierta parte llegaban en moto o cierta parte ya tenían que venir a caballo, entonces los caballos no podían tener tanta carga, entonces siempre eran las cosas muy limitadas, solo lo necesario. Ah, súper chévere, sí. Como por ejemplo, yo creo que Alberto y yo tenemos como algunas cositas en común porque somos como similares en cosas costeñas y en mi casa tampoco se dio a conocer lo que era ni los tragos, ni la media mañana, ni el algo. Fue que yo aquí en Medellín, porque ya iba a las casas de mis amigas o mis compañeras en el colegio, sí conocí lo que era el algo y me daban el chocolate con agua panela, cosa que no estaba acostumbrada. Nunca conocí eso. En mi casa nunca existió la olla
de aquí del paisa, del agua panela, para hacer la base de muchas cosas, entonces no sabía cómo que era eso, y muy particular en alguna casa me tocó que eran la super olla en el patio pues cocinando como con el fuego directo. No era en mi casa, que siempre se acostumbró a tener una estufa y de ahí todo se hacía. O sea, No, en mi casa, mi abuelita siempre ha utilizado fogón de leña, la estufa le estorba. También, Pues en fogón la de finca. leña. En cambio que mi mamá sí ha sido una mujer que se separó de mi papá estando mi mamá tuvo 3 hijos con mi mamá y se separaron estando nosotros muy jóvenes, muy niños. Yo tenía como 2 años. Entonces mi mamá se fue al pueblo a trabajar, madre soltera, y tenía pues que las cosas eran muy rápidas. Entonces su cocina era cocinar algo muy rápido en la olla express para poder irse a trabajar, a organizarnos para llevarnos al colegio, dejarnos en el colegio, ir a trabajar, cumplir su horario de trabajo. Entonces era algo muy rápido, no era algo como tan dedicada a la cocina, pero era porque no le daba tiempo. mm, Sí, en mi caso sí usan mucho fogón de leña para prácticamente muchas cosas. También hacían arepas, arepas y le echaban ceniza. Entonces De todo mote. eso, arepas de mote, que ya no prácticamente no se ven y son prácticas que se han perdido porque todos los ritmos de vida cambian, porque eso requería más trabajo, más tiempo y son cosas que ya no vemos, que hemos perdido también. sí, totalmente, sí, porque yo, por ejemplo, de mi casa, que somos 5 personas, la única que consume esa arepa de mote que la nombras soy yo. Y literalmente, porque me la mostraron una vez y dije yo, ¿qué es eso? Y era una arepa amarilla súper rica. Y yo, ¿qué es esta cosa tan deliciosa? Súper Sí, rica. Y cuando la traje a mi casa, solamente me gustó a mí. Entonces, no la consumimos, imagínate, ya no la consumimos porque no me van a comprar o no me voy a comprar yo un paquete de arepas solo para mí. Entonces, sí, o sea, ya que yo vaya a la tienda y consiga un paquete de arepa de mote, no es tan sí. fácil. Por lo Por menos ejemplo, nosotros, pues la adolescencia ya fue, entonces mi mamá se fue a vivir al pueblo, mis hermanos vivieron un tiempo y un tiempo se fue, ya después se fueron a vivir a la finca, estudiaban en la finca, pero yo siempre viví con mi mamá en el pueblo. Entonces ya mi forma de alimentarme cambió bastante porque ya no eran esas preparaciones de mi abuelita con largos tiempos, mucho tiempo de cocción, preparaciones muy elaboradas, hacer una comida un poco más ligera, más del momento, para salir del paso, pero nunca dejé pues como mis raíces, porque siempre que teníamos vacaciones, mis papás nos mandaban a todos nuestros primos y a mí para la finca y a mis hermanos, entonces siempre vuelví y probábamos nuevamente y nunca se nos olvidó. Pero entonces sí fue una etapa de la niñez muy diferente a la adolescencia, mientras lo que fue la adolescencia. por ejemplo, en mi caso, el recetario familiar está lleno de sopas, digámoslo así, de la importancia del agua panela, como lo decía Pau, en base a varias preparaciones, porque hasta migas de arepa se hacían con agua panela, que fue algo que nos marcó mucho porque recuerda la infancia. También me recuerda la infancia, digamos, las pomas y es otra fruta que no me acuerdo cómo se llama, el nis, se llama el níspero, que ya no lo veo y ya eso me recuerda a la infancia. Sí, y Sí, yo por pienso ejemplo, que por lo menos Pau siempre ha tenido una alimentación como muy estándar. Obviamente cambió de sí, la niñez hasta ahora, pero ella ha sido muy estándar porque Pau toda la vida ha vivido en Medellín, entonces sí, exactamente. Sí, sí, eso les iba a decir, mi alimentación siempre ha sido como la misma, la verdad, ya que cambia uno, que cuando va creciendo uno va descubriendo qué alimento le gusta más que otro, entonces como que eso es lo único como que va variando. claro, el Y paladar va cambiando y se acostumbra a unos alimentos más que otros. exactamente. Entiendo el Y porqué. por ejemplo, muy de vez en cuando recuperamos que mi papá cuando va a su pueblo, se traen como cosas de allá, entonces como que recordamos un poco lo que es una cultura totalmente diferente.
Entonces, como lo que decía Alberto, allá sí aún todavía se consume lo que es la carne salada, los quesos hechos en el momento para el consumo, la leche recién ordeñada. Entonces, allá como que aún todavía no han como cambiado de la civilización, entonces como que aún están en ese momento de pueblo chévere, rico, entonces a veces mi papá todavía nos tiene como un poquitico de ese conocimiento ahí como puestecito a cada una de nosotros, entonces como por ejemplo, mi hija, les voy a llevar esto, lo acabaron de hacer, su tía, ta, 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 entonces como que no he vivido esas cosas, pero sí entiendo muchas de las cosas que me dicen, entonces eso también ha marcado un poquitico de las cosas que dicen del pueblo y cosas así, entonces me parece súper importante porque siempre lo va a tener como ahí, aunque no lo haya vivido. Desde chiquitica me lo nombraron hasta ahora que soy vieja, entonces como que lo recuerdo muy, muy, muy presente. Sí, es que por lo menos ya después pues, de mi adolescencia me vine a vivir a Medellín, me vine a vivir a Medellín cuando tenía, hace 5 años, tenía 15 años. Mi alimentación cambió también mucho porque mi abuelita es costeña, pero mi abuelita se vino a vivir a Medellín hace 40 años. Se vino a vivir a Medellín con un paisa, entonces ella se adaptó por decir, a una cocina muy paisa, a los frijoles, las arepas, la guapanela, todas esas cosas. Entonces ya empecé a ver esas cosas en el día a día y mi alimentación fue cambiando y le tomé el gusto a estudiar gastronomía porque me gustaba cocinar, ¿cierto? Pero cuando entré a la universidad, al medio me di cuenta que era algo diferente y cuando vi en realidad qué quería hacer con mi carrera, valoré mucho los cambios de vida que tuve, el haber vivido en la finca, el haber vivido con mi mamá en la adolescencia, esa comida así rápida. Entonces, yo en un tiempo en que dije, gracias Dios por haberme dado esos cambios, por haber tenido esas oportunidades de vivir varias cosas diferentes en todo lo que es el recorrido de mi vida. Y me di cuenta que a partir de eso yo podía formar algo en la gastronomía. Entonces, como ustedes saben, yo soy amante de la gastronomía colombiana, la cocina colombiana, pero me gusta crear e innovar cosas con sus productos, con sus historias, con sus platos, entonces tratar de reinterpretar y eso se parte a partir de nuestras raíces gastronómicas. Sí, Eso es muy Conocer, cierto. de conocer lo que somos, de conocer dónde estamos, dónde estuvimos, valorar esas cosas es lo que nos ayuda como a ese, pues yo creo que es lo que me va a ayudar como a esa meta que tengo en mi vida profesional. Sí, es verdad lo que dice Alberto, es darle valor a todo lo que fuimos y seremos, porque ellos, digamos, nuestros abuelos representan mucho gastronómicamente. Y les quiero preguntar algo que no sé, en mi casa pasaba que en el comedor había un puesto que era como el puesto central y ahí solo se sentaba mi papá. Bueno, sí, en mi casa todo como mis pasa. papás siempre han estado separados, en mi caso no se veía, ¿cierto? Entonces, pero en el lado de mis abuelitos, en la finca, con mis abuelitos paternos, siempre se veía. Mi abuelito siempre cenaba y almorzaba y desayunaba en un mismo lugar. Y entonces mi abuelito es una persona exageradamente complicada para comer, pero es exageradamente complicada para comer no es por él, es porque mi abuela lo enseñó de esa forma. Mi abuela lo Sí, enseñó a servirle de tal manera, a servirle en tal plato, a servirle tal hora, siempre le pone en el mismo lugar. Son costumbres que la mujer le da al hombre. Entonces, mi abuelo se adaptó a esas cosas. Mi abuelo se ay, adaptó. Él tiene que enfriarle hasta el chocolate. Con eso les digo, pero porque mi abuela lo enseñó, no es porque él quiso enfriar, no, mi abuela lo enseñó a eso. Y cuando no se lo hacen, él se disgusta. bueno, en mi casa sí pasa lo que dice Vale, bueno, aún todavía mi comedor es ovalado y en las dos esquinas son donde se sientan mi papá y mi mamá. Y Sí, sí, Los desde, anfitriones. como dice Alberto, creo que todo fue como un tipo de crianza, o sea, y un tipo de costumbre. O sea, por ejemplo, a mi papá todavía se le acostumbra a que tenga que comer con tenedor, cuchara y cuchillo. O sea, siempre tiene que tener esos tres cubiertos.
¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, acostumbro a mi papá a que le tiene que partir la carne a mi hermana. Entonces, mira que como, por ejemplo, es eso. Entonces, como que, bueno, ¿qué pasa detrás de eso? Porque nos tendríamos que volver hasta la niñez de mi hermana, ¿por qué pasan esas cosas? Entonces, como que, por ejemplo, también pienso en una cosa que, ¿cómo ha cambiado la forma de comer de cada uno de nosotros? Entonces, por ejemplo, en el pueblo, no sé, digamos que, no, como no he visto, digamos que ellos se acostumbran a comer en la hoja de Plátano, viao. ajá, y pasamos aquí a la ciudad completamente a comer en un plato. Entonces son como esas cosas que han cambiado completamente de un momento a otro y no nos damos cuenta de lo que se ha perdido y de lo que estamos haciendo más allá. Como que no sé si me hago entender bien. Sí, 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 Pau, te entendemos. Sí, son los Entonces, cambios, o sea, como te digo, son cambios que representan mucho en cada persona gastronómicamente. sí, sí, completamente. Entonces como que esas cosas cambian de un momento a otro y uno dice, ¿en qué momento ha cambiado? Entonces cuando, por ejemplo, si yo me hago como un recorrido rápido desde mi niñez acá, creo que ahora, como decimos, como lo que en realidad quiero comer, no como antes que la mamá te decía, coma la sopa, coma el arroz y come carne. Si no te crees eso, no vas a crecer, te vas a quedar chiquito, te vas a quedar ahí. Entonces ya como que ahora o me tomo la sopa o me como el seco. Entonces, con alguna de las dos cosas voy a quedar llena. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces como que hay que hacer un poquitico como esa conciencia y la hicimos como en este conversatorio, como por qué cambiaron las alimentaciones de cada uno de nosotros. Entonces, cuando, por ejemplo, yo hablaba con mi mamá, para mi mamá, que mi abuelo la invitara a comerse una arepa de huevo, era una cosa de locos, o sea, era como cuando nosotros nos decían, te voy a invitar a un helado. Entonces, como que mira la gran diferencia. En mi caso, de chiquita sí me dieron dulces, no lo voy a negar, sí me dieron dulces, pero siempre hubo detrás del dulce el dulce que hacía la mamá o la abuela en el fogón, y más en mi casa que mi mamá es costeña, entonces en Semana Santa obligatoriamente se tienen que hacer unos dulces que en Barranquilla vas tocando puerta a puerta y te van dando dulces de todos los sabores y texturas y una cosa deliciosa y tú quedas con ganas de más. Entonces, como por ejemplo, eso ya en mi caso ya no se ve porque ya crecimos, ya mi mamá no hace esas cosas, o porque no se consiguen algunos frutas para hacer Ingredientes. las cosas. Exactamente. Sí, yo creo que otra de las costumbres que ha sido aquí en mi casa es guardar la vigilia, de solo ese día comer pescado, aunque no sea, pues no es que nos guste mucho, porque no estamos acostumbrados a comer tanto pescado. Nuestra dieta estaba más bien como adaptada a la finca donde teníamos pues asequible a muchas frutas. Entonces, como dice Pau, nosotros también estamos acostumbrados a hacer dulces, a hacer el manjar blanco con arroz, que ahora ya no se hace porque su elaboración es muy larga. Mi abuelita lo prepara todas las Semanas Santas. Son 8 horas Delicioso. Y me imagino que fogón de leña. en fogón de leña, sí. O sea, es que la Semana Santa de mi familia es como la época más representativa que tenemos en todo el año. Ni siquiera la Navidad o el diciembre, porque nosotros la Navidad no es tan importante porque no tenemos la costumbre ni los buñuelos ni la natilla, sino es la Semana Santa. Es como ese tiempo de reunirse en familia, todos, casi todo, pues todo el que puede viajar a la finca va desde Bogotá a Medellín, donde quiera que esté. Mi abuelita prepara la chicha, los dulces, hay comidas específicas para la Semana Santa, no se puede trabajar los días santos, mi abuelo le prohíbe a que alguien coja un machete o algo el día santo, porque jueves o Sí, viernes, no se porque puede trabajar. para ellos es prohibido, sus costumbres, pues toda la vida lo han tenido como prohibido, entonces no lo permiten, entonces es como eso. Y es que todo esto, creo que, o sea, la profe nos pone este trabajo porque esto abarca una tendencia que se está viendo muy, muy, muy fuerte en el mundo gastronómico y es Ujú. recuperar lo que somos, lo que fuimos gastronómicamente, lo que tenemos para tratar de reinterpretarlo y darle a vivir a los comensales experiencias
modernas, diferentes, pero sin dejar las raíces a un lado, sin dejar lo que somos, lo que fuimos y lo que podemos ser a partir de esas cosas. Entonces, eso es una tendencia que para mí va en crecimiento día a día y me parece espectacular, me parece muy, muy buena y muy buenas las ideas que cada día veo a partir de estas cosas. Sí. Bueno, chicos, yo creo que deberíamos de nombrar como 3 platos súper importantes como para que hagamos un poquitico de conciencia si los conocemos, si no los conocemos, si los podemos investigar, si podemos mirar por qué se perdieron, por qué no. Entonces, como que dejarle algo a nuestros compañeros como para que piensen un poquito de qué podemos tener en común y qué no, y qué vemos y qué ya no. Entonces, vale, empieza a ver, cuéntame Bueno, sí, 3 vamos que platos que tenemos digas. poco, ya nos queda poco tiempo, entonces rapidito. Bueno, yo digo que primero las migas de arepa. Segundo serían las panelitas y las arepas, De arepas de todo tipo de maíz. arepas, Dime. de todo tipo las arepas o específicamente que hablamos de No, la de... específicamente esas que se hacían antes. Ok, sí. Listo. Toño. Para mí, no puedo dejar de nombrar un envuelto, un bollo, como nosotros lo llamamos, pero es un bollo que se llama cafongo. Es un bollo que lleva muchísimo trabajo, son días de elaboración, su masa, su preparación, su base, porque es una masa que se fermenta. Se deja de un día para otro para fermentar, entonces eso le da un sabor muy, 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 muy particular y perdura mucho. O sea, tú lo puedes dejar un mes y no le pasa nada sin meterlo en la nevera, sin meterlo en ninguna parte. Puede ser eso, el arroz de los frijoles cabecita negra que me fascina, y de otros frijoles, el cuarentano, la caraota, se ve mucho todavía, pero en la costa han ido perdiendo un poco esa tradición en las ciudades porque es como, es bastante, no es tan trabajado, sino es que es difícil buscar es el grano, buscar los frijoles, porque ya casi todo provienen como de Montes de María y como ustedes saben, ellos tuvieron un gran problema por la violencia, entonces hasta ahora están volviendo como a utilizar nuevamente los cultivos y a salir adelante por medio de su producto gastronómico, y su producto agrícola, perdón. Y por último, las galletas de limón. Las mm, galletas de limón, Son no las puedo deliciosas. olvidar nunca. Son deliciosas. ¿Y tú, Bueno, Pau? yo les voy a contar los míos. Bueno, en realidad tengo como 2 súper importantes, pero les voy a contar de otro. Primordial para mí que me encanta, que yo por mí la comería todos los días, es la mazamorra de plátano. Aquí están acostumbrados a comer la mazamorra de maíz amarillo. En la costa se consume lo que es la mazamorra de plátano maduro, que es cocinada con arroz. Se puede comer con leche o se puede comer sola. Yo la amo, es deliciosa. No lleva mucho trabajo, entonces ahí es como algo que se aprovechaba mucho, que cuando se estaba perdiendo el plátano, de una para mazamorra, porque se usa el plátano cuando está así negrito, súper madurito, madurito, que tú le metes el dedo y ya está como aguadito. Y mi mamá me contaba, porque eso fue más que todo hablado con mi mamá, que ella se consumía como una tipo sopa que era de Zaragoza, Un frijol. que es un frijol exactamente que lo consumían acompañado de yuca. Por ejemplo, mi mamá me contaba que ya no se consigue aquí en Medellín, nunca lo pudo conseguir hace mucho Porque tiempo. también es un frijol de Montes de María. Ujú, que solamente se consigue allá y que ya a veces es muy escaso, que tiene su temporada, que puede que lo consigan como puede que no. Y también quiero como nombrar uno, creo que lo pueden haber escuchado, que es el arroz de lisa, que es un arroz con un pescado seco, que allá Plato también típico de Barranquilla. exactamente lo consumían con pescado seco, era como para conservarlo. Entonces creo que esos son como los 3 platos que uno lo consumía hace poco, el uno no lo conozco y me gustaría conocerlo, pero mi mamá dice que lleva trabajo, y la otra que la amo infinitamente, que es esa mazamorra. Qué rico mazamorra. Ay, sí, deliciosa. Ay, bueno, chicos, pues fue un gusto como contarles algo como de nuestra historia gastronómica, de nuestras raíces y saber pues que va un poco más allá de solo
decir comía esto y otro, sino es el por qué, cómo lo hacíamos, cuándo lo hacíamos, con quién. Y ves, es algo fundamental para mí, en nuestra vida y en nuestra profesión, es algo muy, muy importante. Fue un gusto y espero les guste pues esta actividad y esta forma de mostrar nuestro trabajo de segundo parcial. Muchas gracias. Dale, chao, gracias. Chao.